Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este podcast Dimensiones. Y esta tarde quisiera presentarles a un nuevo integrante del equipo de Dimensiones Podcast. Quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. Él es Charlie Colmenares, quien estará acompañándonos en futuras transmisiones de este programa. Bienvenido, mi Charlie. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Yo soy Charlie Colmenares. Antes que nada, Edith, Isaac, muchas gracias por la invitación. Pues como ya habrán escuchado ustedes, estamos incluyéndonos a partir de este episodio y dándonos el seguimiento a todo lo que viene. Pues es un placer, un privilegio. Muchas gracias por estar contemplándome y pues vamos a iniciar. Tenemos el día de hoy bastantes sorpresas, bastantes temas interesantes que, como ya han podido ver en esta descripción, el tema de hoy es la brujería. Así es, justamente, amiga Edith, yo creo que esta parte de brujería es muy tocada sobre todo aquí en México, inclusive pues hoy en día en todos los mercados que comúnmente frecuentamos, encontramos estas herramientas, estos utensilios que se usan para la gestión de ello. Pero bueno, a lo largo de este programa precisamente vamos a ir hablando sobre qué es la brujería, cómo se manejaba desde el siglo XVIII, incluso antes. Nos vas a tocar unos temas igual muy importantes, pues igual que muchos nos han preguntado, y pues vamos a comenzar con esto. Así que no se despeguen y síganos. Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna. Ok, bueno, vamos a llegar a la definición, ¿no? ¿Qué es brujería y qué es hechicería? Bueno, la hechicería, a diferencia de la brujería, se practica por una persona con el conocimiento apropiado. Y la brujería se considera que proviene más de los poderes místicos de la naturaleza. Ajá. ¿Cómo nace? Bueno, hay varias leyendas y varios mitos que se cree. Se dice que esta viene a raíz de los grimorios. ¿De dónde vienen los grimorios? Bueno, los grimorios vienen directamente de Salomón, ¿no? A Salomón se le entregaron ciertos libros de poder como un regalo de Dios hacia él por ser un rey con muchísima sabiduría. Cuentan, según las leyendas y todas estas versiones históricas, que este conocimiento a través de la historia fue llevado de generación en generación, de imperio en imperio, y que era tan grande que inclusive estos libros tuvieron que ser ocultos, tuvieron que manejarse de manera oculta porque tenían muchísimo conocimiento de las artes mágicas y de las artes oscuras, ¿no? En la Edad Media, cuando se empezó a saber acerca de todo esto, fue cuando empezó a darse la famosa cacería de brujas. ¿Por qué? Porque, bueno, todo aquel que no fuera partícipe de la religión cristiana o católica de aquel entonces, pues era considerado brujo, ¿no? Entonces, estos grimorios, al albergar tal conocimiento, pues fueron ocultos por las sociedades secretas. Se dice que por ejemplo, en el Vaticano hay grimorios muy importantes que ellos aún conservan y que estos grimorios les han dado tanto poder a estas élites que les han ayudado a que tengan un dominio del mundo, ¿no? Entonces, de ahí es de donde empieza a desprenderse todo este rollo y este proceso de la magia, de la hechicería, ¿no? En nuestro país, si bien sabemos, también tenemos un buen de costumbres desde el México prehispánico, pero pues no sé qué nos puedas contar tú, Charlie, acerca de algo que hayas investigado. Primeramente, ¿qué pasó en la Edad Media? ¿Cómo fue que tuvo esta transformación? ¿Qué nos investigaste? Cuéntanos. Así es, pues justamente ya nos has hecho el favor de diferenciar un poco entre hechicería y brujería, un término que normalmente solemos asimilar, pero justo, pues esto de la brujería es como un arte. De hecho, el hecho de invocar espíritus para cualquier fin se considera brujería.
y está asociada pues con artes mágicas, ritualísticas y eventos paranormales. Inclusive la palabra brujería se deriva de bruja, que se refiere a la mujer que practica ritos y actividades consideradas mágicas o inexplicables. Como bien mencionas, la brujería aparece a mediados del siglo XVIII, precisamente para designar a aquellas personas, especialmente a las mujeres, que se creía pues tenían poderes directamente con Satanás. Entonces, todas estas brujas y practicantes de brujería eran condenados a muerte en Europa hasta el siglo XVIII. Antes, de hecho, la brujería fue considerada pues un acto de herejía por la Iglesia Católica y sometido a la Inquisición. Recordemos que esta parte de la Inquisición, pues obviamente de todos los que eran perseguidos, significaba muerte inmediata y se apegaban directamente a estos escritos bíblicos, los cuales pues condenaban a todos los brujos a morir en la hoguera, morir quemados. Directamente es por ello que en este siglo pues parte demasiado la persecución e inclusive las muertes de muchas mujeres que inclusive sin tener evidencia alguna con que algún vecino la llegase a llamar bruja, pues automáticamente era muerte. Justamente Edith, y para todos los que nos están escuchando, esta brujería era celebrada o hasta la fecha es celebrada en reuniones que supuestamente invocan al demonio. Estas reuniones incluso se llaman aquelarres, no sé si ya has escuchado de ellos. Así es, pues justamente en ellas se celebran ritos paganos que se cree que incluyen una práctica de hechicería y creación de pócimas. De hecho, ¿te parece si escuchamos un poco más acerca de esto de los aquelarres? Muy bien, pues mira, un aquelarre, como ya les comento, es una reunión de brujas y brujos para la práctica de artes mágicas. Como tal, pues se acostumbra a celebrarse durante la noche en lugares apartados y contar con la presencia del demonio, representando en la figura de un macho cabrío, precisamente porque la palabra aquelarre significa prado del macho cabrío. Hoy en día inclusive si hemos podido ver algunas noticias en los periódicos, se hace un símbolo y amanecen pues niños quemados, amanecen personas que han sido ofertadas a los altares, ¿no? Y pues está hasta la fecha en persecución esas personas, pero pues vamos a aprender un poco precisamente por qué lo hacen, cuáles son estas categorías de brujería. Pues platícanos un poco más, Edith, cómo se clasifica esta parte. Bueno, pues mira, a toda esta cuestión del proceso de la brujería, digámoslo así, como tú bien lo comentas, se compone de 4 cosas. Uno es el aquelarre, otros son los vuelos y el último la metamorfosis. Bueno, ¿de dónde vienen todos estos términos? Bueno, se dice que cuando hubo todo este desprendimiento de creencias paganas, empezó a practicarse lo que era pactar con demonios o con entidades del bajo astral para poder conseguir conocimiento y dominio a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando estas personas empezaban a hacer pactos con estos demonios, ellos podían adquirir ciertos cambios corporales. El cuerpo humano se podría decir que se compone de varios elementos, ¿no? Uno de estos es el místico. Entonces, al empezar a viajar a través de los sueños astrales, ellos podían encontrar ese dominio absoluto también de su cuerpo. Y es de donde empieza a desprenderse la idea del nahualismo también, aquí llamado en nuestro país, ¿no? Donde empezaban a tener formas de animales, formas de elementos, de los 4 elementos, bolas de fuego. En los aquelarres era en donde se rendía el culto hacia estas deidades demoníacas. Y estos demonios pues daban estos atributos a estas llamadas brujas para poder tener todo este conocimiento, ¿no? En la Edad Media pues sí, desafortunadamente pues hubo muchas muertes que también fueron en vano, porque esta cacería de brujas llegó a tal grado que empezaron a morir personas inocentes, ¿no? Pero también se dice que fue el auge cuando la brujería tuvo mayor fuerza, porque ahora sí que el mundo pudo tener como más acceso a estas creencias, ¿no? ¿De dónde viene, por ejemplo, el término que tú mencionabas, ¿no? Que hay distintos tipos de brujería.
se conoce que hay brujería de distintos colores, ¿no? Bien sabido dicen que se divide en blanca y en negra, ¿no? Y que la magia negra pues sirve para poder tener dominio y poder hacerle daño a las personas. Y la blanca pues se utiliza para poder ayudar a los demás, ¿no? Que se desprende directamente de lo que es brujería. En el término brujería no se conoce en todo el mundo, sino más bien es llamado hechicería. Aquí en México sí se le da más el término de brujería porque tiene que ver más con los elementos y el conocimiento de las plantas, de la herbolaria, de los elementos, ¿no? Y tiene que ver más con la cultura, con las culturas prehispánicas más tradicionales, ¿no? Pero bueno, bien sabidos, o sea, sabemos que también todas estas creencias que están separadas de la religiosidad, ya sea católica, cristiana, etcétera, etcétera, pues son consideradas paganismo, ¿no? No sé, ¿tú has tenido alguna experiencia cercana, Charlie? Alguien que tú, o sea, que hayas escuchado, no, es que de repente dice, no, es que está embrujado, ¿no? O le dieron toloache, ¿no? Aquí en nuestro país es muy conocido como esos términos de está entoloachado, ¿no? O sea, algo le dieron. Que el toloache es una hierba que sí existe, ¿no? Cuéntanos, a ver, alguna experiencia al respecto. Pues mira, yo creo que todos conocemos a alguien o una historia que se nombra más aquí en México, en la parte de los pueblos, ¿no? Es como más común todas estas historias. Reforzando esto, pues hay que conocer que existe brujería blanca, que es un poco más como para salud, para el bienestar de una persona, y la brujería negra, que ahorita pues precisamente creo es donde todos nos concentramos y nos interesa conocer un poco, ya que aquí pues vienen los ritos, las malas intenciones que buscan directamente afectar a otra persona pues negativamente. Así es, en México de hecho es muy común escuchar el mal de ojo, que desde el nacimiento siempre tienes que cuidar a tu bebé para que precisamente no lo hagan pues este mal de ojo, ¿no? Se dice que las principales personas que pueden hacer ello pues son personas que tienen una mirada penetrante, dominante. Inclusive las personas que tienen ojos de color, ya sea verde, azul, colores de gris, pues pueden influir mayor en estos bebés, ¿no? Y obviamente pues los maldicen, les generan alguna enfermedad. Por ello pues siempre hay que traer un amuleto para que no se haga como el mal de ojo. Inclusive yo recuerdo mucho que hay una señora allá por el pueblo donde nací que precisamente tiene los ojos de color, y hoy en día la señora ya está en silla de ruedas, pero comentan que precisamente ella pues en su momento se llegó a dedicar a todo ello, inclusive hacía la transformación de que ella pues abandonaba su espíritu y se convertía directamente en la bruja, ¿no? ¿Por qué saben esto? Porque bueno, hace aproximadamente 18, 20 años hicieron una excavación ahí cerca de la casa, justamente cuando mi bisabuela estaba enferma, y encuentran unos muñecos enterrados. Entonces, justamente esta parte de los muñecos que tenían como su listón rojo, listón verde, que son diferentemente el significado de estos colores, pues hacen que mi abuela, bisabuela estuviera enferma de gravedad. Cuando logran descubrir estos muñecos, los queman y mi abuela comienza a recuperarse. Entonces, pues sí son temas que creo estamos familiarizados con ellos, hemos abordado y escuchado, e inclusive de experiencia personal directamente, te platico que en una ocasión cuando era niño, pues solían llevarme como al monte a pasar, y ya ves que en algunos lados inclusive pues se reúne como la tierra de las macetas, todo ello para llevarlas a casa, ¿no? Entonces pues yo recuerdo que iba directamente con mis primos caminando sobre el monte. Cuando llegamos a un lugar que ya se sentían como las energías hacia todo lo que daba, vemos y hay unos perros colgando, o sea, estaban ahorcados literalmente los perros, sí, y entonces estos perros habían alado costales blancos, y pues me imagino que eran como igual otros perros que ya habían asesinado. Eran perros grandes, o sea, no eran como chicos, ¿no? Ya directamente el tamaño era como de un perro dominante y estaban ahorcados. Creímos en el momento que eran personas, pues obviamente que estaban mal de la cabeza, y pues tal vez habían matado al perro del vecino, ¿no? Que tenían, o alguna cuestión. Pero investigando esto,
justamente esta parte. Hoy en día, advierten que el adoptar mascotas para los rituales de brujería es muy común en octubre y noviembre directamente. Y justamente recordando, pues eran como esas fechas en las cuales andábamos por este monte, y hoy en día pues prohíben toda esta parte de adopción de animales, como ceder las prestaciones, pues obviamente por los animales que pueden directamente correr el riesgo. Exactamente. Y hoy en día lo siguen ocultando, pero pues sí se sigue gestionando todo ello. Entonces, normalmente si es octubre o noviembre y ustedes vienen para adoptar, no es muy común. Y es que ¿no? sí, justamente, Charlie, nuestro país todavía guarda mucho estas tradiciones. O sea, todavía es muy creyente de este tipo de tradiciones en donde, no sé, buscan la hierbita, buscan el amuleto. ¿Por qué? Porque viene toda esta cosmogonía desde las tradiciones prehispánicas, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? Y que realmente, o sea, sí es verdad, o sea, sí llegas a encontrarte como que de repente situaciones así extrañas, ¿no? Y que dices, ay, es que se sigue practicando y la gente lo sigue creyendo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque nuestro país es un país que está lleno de misticismo. Así es, justamente también otra parte es el amarre, ¿no? Muchas veces conocemos aquí que dicen, ya me hizo un amarre y por eso no la puedo dejar, ¿no? Y justamente era como ya les comentaba desde el inicio, que estos los encontramos desde los mercados, los famosos mercados del pueblo, pues venden que la veladora, que el incienso, y cada significado tiene este amuleto, ¿no? Pero justamente investigando esto, el amarre, para que pueda ser realmente funcional, es con los fluidos del hombre, ¿no? Entonces, pues no sé cómo hacen las señoras para llegar a ese punto, no me lo quiero imaginar, pero precisamente para que pueda ser un buen amarre, tiene que llevar los fluidos al hechicero, a la bruja, para que, bueno, esta persona no se separe. Entonces, pues son datos y temas interesantes que aprendemos, y hoy en día también, si ustedes tienen alguna historia, no duden en enviárnosla, con gusto pues las tratamos de abordar, investigamos un poco más, porque pues recuerden que para eso estamos, para escucharlos y seguir pues platicándoles de todo esto que les gustaría saber. Pues miren, yo les voy a platicar una experiencia que no es una experiencia personal, porque pues no fue una experiencia que yo haya vivido, ¿no? Pero bueno, es como algo que se cuenta en mi familia que ocurrió. También tiene que ver con un poquito con la brujería y con esta cuestión de los seres que cambian de formas, ¿no? En los pueblos se da mucho esto y se les considera como nahuales, ¿no? Pero también, por ejemplo, se habla mucho de las brujas o de las personas que hacen amarres también para poder, como tú decías, obtener a la persona amada, ¿no? Entonces, pues yo les voy a contar una historia que es familiar. Bueno, mis abuelos son del estado de Guerrero, ¿no? Okay. En el estado de Guerrero practican todas estas cuestiones, siguen creyendo en ellas muy fielmente, ¿no? Mi abuelo era una persona que era muy ojo alegre, ¿me entiendes? O sea, tenía, como dicen, una mujer en cada puerto, ajá, y tenía hijos con todas, ¿no? Casualmente. O sea, yo tengo como muchos tíos por ahí regados, no reconocidos, porque mi abuelo pues era muy muy loquillo en ese aspecto, ¿no? Claro. Entonces pues cuentan, o sea, la familia cuenta que él estuvo enamorado con una señora que se dedicaba a todas estas prácticas de la brujería, ¿no? Entonces pues él estuvo en un periodo de su vida muy enfermo, se enfermó, empezó a bajar de peso, empezó a cambiar su actitud. Actualmente pues ya investigando, ya decimos, no, pues es que era a lo mejor una enfermedad que tenía que ver con la diabetes, ¿no? Que él padecía, y esto pues se le fue complicando. Pero en aquel entonces no se creía así. En aquel entonces creían que él estaba embrujado, ¿no? Porque esta mujer quería a fuerzas que él se casara con ella, pero pues él no quiso, ¿no? Entonces dicen que le dio como un brebaje extraño. Y entonces pues mi abuelo se fue, o sea, literalmente su mente se fue. Estaba como zombie por la vida, ¿no? No tenía la misma atención. Entonces dicen que una noche se complicó más porque estando de madrugada
en este lugar en donde él vivía, pues era un pueblo que estaba como más alejado de la ciudad, ¿no? Había poca luz, era un lugar apto, pero para los fenómenos paranormales, que mira, ¿no? Entonces cuentan que una noche mi abuelo empezó a tener pesadillas muy intensas y empezó a hablar solo, ¿no? Y empezó a decir, es que ¿cómo es posible que ustedes no vean lo que yo estoy viendo? ¿No? Porque yo lo veo todas las noches, viene a visitarme y quiere que yo me vaya con él, ¿no? Y entonces todos le preguntaban, ¿pero qué es lo que ves, no? O sea, dime, o sea, ¿qué es lo que tú estás viendo? Y normalmente esto le pasaba a partir de las 11 de la noche, que él empezaba como ya a dormirse, empezaba a tener estas visiones, ¿no? Y eran visiones en donde él gritaba, ¿no? Y decía, es que, o sea, él veía esta entidad presente, ¿no? Entonces la familia pues se asustaba y decía, es que como, o sea, esto no puede ser, ¿no? Pero dentro de lo que no puede ser y lo que sí, ¿cómo saberlo, no? Entonces otro de mis tíos, que también era como muy inocente y muy perceptivo, empezó a estudiar cómo eran sus actitudes, ¿no? O sea, realmente qué es lo que veía, hacia dónde lo veía, cómo, ¿no? Y empezó a hacer como preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Y él decía que veía a un ser que tenía una forma de un cerdo, ¿no? Pero que estaba el tamaño de una persona. Que era el tamaño de una persona y que se dirigía todas las noches a él a torturarlo, ¿no? Y que él decía, es que ya no puedo más porque lo veo, ¿no? Muy presente. Y lo curioso de esto es que la última noche que mi abuelo vio esto, esa madrugada ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Los perros empezaron a aullar y la tierra del lugar en donde él vivía empezó a levantarse, ¿no? Como o sea, como algo inexplicable que en ese momento empezó a cambiar toda la vibra del lugar y todos fueron testigos de esto, ¿no? Y lo más raro y lo más curioso es que al otro día había huellas de un animal con las mismas características del ser que él veía, ¿no? Entonces, eso es algo muy impactante porque mi tío, el que percibía toda esta cuestión, logró verlo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible, no? O sea, a lo mejor puede ser sugestión colectiva, no lo sabemos. A lo mejor pudo ser la misma preocupación de ver que mi abuelo tenía estas pesadillas, no lo sabemos. La cuestión es que las huellas del animal quedaron ahí, en el piso, ¿no? Y eran huellas de un animal enorme, ¿no? Del cerdo. De un cerdo, ¿no? Entonces, ya buscando como, investigando como un poquito al respecto de este fenómeno, pues sí dicen que el nahualismo también, cuando es de manera negativa, se manifiesta en las figuras de cerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque son animales que tienen que ver más con los demonios. Entonces, sí pueden pasar, sí son situaciones que pues dices, ay, ¿cómo saber, no? ¿Cómo comprobar que son verdad? Y pues forman parte de toda esta cuestión de la colectividad, ¿no? De las creencias. Entonces sí, en estos lugares todavía se da mucho esto de que, y no te comas cualquier cosa que te inviten, y no andes dando tus fotos a cualquier persona, y no andes prestando tu ropa. Por lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está esta creencia entre lo que te podrían llegar a hacer, ¿no? Pero pues bueno, ya actualmente pues hay muchas explicaciones, ¿no? Que podemos como llegar a encontrarles, pero también pues hasta qué punto, ¿no? Claro, y es que realmente uno no lo llega a creer hasta que lo vive, ¿no? Me platican, sobre todo en esta parte de la Ciudad de México, en Coajimalpa, pues que se da mucho la parte de si no te vas a casar conmigo, entonces no te vas a casar con nadie, ¿no? Justamente yo viví un tiempo acá en Coajimalpa y los vecinos me comentaban, pues como era todavía una parte de pueblo, había una chava que pues ya se iba a casar con este vecino y él pues al no querer ya con ella continuar, pues la chava acude con una bruja, ¿no? Entonces lo que hace la bruja era atormentarlo todos los días. Este chico adelgazó bastante, como ya igual tú lo platicabas, inclusive dice que pues su familia no lo creía y él gritaba y veía cosas, incluso estaba unos días arañado y todo lo demás, pero nadie le creía, hasta en el día en que en plena luz así del día pues dice que él sale y se pone a gritar y vieron como una rata directamente se le estaba subiendo entre todo el cuerpo.
y todos pues salieron corriendo y con las escobas, ya sabes, ¿no? Y entonces decían una rata y quítasela, y él entonces agarró la rata así literal de su pantalón, porque pues lo estaba mordiendo, y dicen que cuando le dan el escobazo era puro aire, no había una rata, todos habían visto cómo caminaba sobre sus prendas, pero era puro aire. Entonces pues acudieron directamente con, ya sabes, la ancestra que sabe de estas partes, y pues sí, justamente les platicaba que era un tema de brujería en el cual su hijo, si no se casaba con ella, pues iba a terminar muerto porque era una maldición que le habían mandado. Entonces ya me parece que para esto pues hicieron un ritual, se le revirtió este hechizo, y pues ya justamente pudo volver a tener una pareja hoy en día, ¿no? Pero son cuestiones que te afectan bastante, y justamente investigando esta parte creo que vamos a platicar también cómo revertir esto, cómo hacer, pues sí, cómo superar este hechizo que te han hecho para que precisamente pues tú salgas, ¿no? de ello. Y pues principalmente por ello abordábamos la parte de los dos colores de la brujería. Si es precisamente la brujería negra, pues es más santo, con lo cual se tiene que curar. Entonces para ello pues se platica que tiene que acudir un sacerdote directamente a tu casa y hacer alguna serie de rituales en los cuales pues hacen esta reversión del hechizo. Inclusive se puede investigar que los sacerdotes oran, pero no es una oración como el Padre Nuestro común, sino es una oración en latín que ellos precisamente tienen pues en vista estos conocimientos espirituales. Claro que sí, pero antes que nada, mi Charlie, es importante que amigos, si no tienen conocimiento de toda esta situación, no se metan en rollos. ¿Por qué? Así es. Porque muchas veces también se dan los casos de que están las chavitas o están los chavitos ahí queriendo investigar y jugándole al brujito, ¿no? O a la brujita, y no saben en realidad qué tantas cosas pueden abrir, ¿no? En nuestro país esto se considera como un arte casi, ¿no? Y es algo que tiene que verse con muchísimo respeto, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Hay situaciones que son como para revertir todo esto, pero antes que nada yo les recomiendo que si no saben al respecto, pues ahora sí que acudan con alguien que sepa manejar todas estas situaciones, ¿no? Donde sí sepan como todo el manejo de la energía, mi Charlie, porque son cosas pues serias, ¿no? No es como un juego. Pues la magia negra literal te lleva a la muerte. Entonces, pues sí, amigos, si alguien está pasando como por estas situaciones, también pues busquen ayuda. Obviamente hay maneras de revertir esta parte, pero pues no se queden como callados, ¿no? Porque sí, como bien lo comentas, es una parte seria, es una parte que incluso tienes que tomarlo con toda la fe posible para que tú puedas salir de ello. Así es porque de repente es con lo que te comentaba, ¿no? Queremos como jugarle es que me siento brujita, ¿no? Y es que yo siento que tengo poderes, y es que yo siento que no, a veces son situaciones en donde tienes que estudiar para poder convertirte en una bruja, pero estudiar realmente con un compromiso de saber portar todas estas enseñanzas, ¿no? Que se te dan, porque cuando tú empiezas a trabajar con todo este mundo sobrenatural y con el mundo de la energía, tú vas a empezar a ver situaciones y cosas que habitualmente no ves. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento, no? O sea, ¿qué tanto vas a saber manejarlo? ¿Qué tanto vas a poder distinguir entre lo que es real y lo que no es real? Porque esto no es un juego, ¿no? Y a veces, por estar queriendo investigar o indagar en lo que no conocemos, abrimos portales y abrimos situaciones de las que después difícilmente salimos, ¿no? Entonces, siempre es importante que acudan con personas que realmente sepan hacer este tipo de cosas. Y de plano, si ustedes no creen en esto, pues mejor igual aléjense, ¿no? Porque esto pues es todo un mundo, es todo un universo
Y yo te digo, aquí en nuestro país es considerado algo que es pues muy, muy importante, ¿no? Imagínense ustedes que aquí en nuestro país desde las costumbres prehispánicas ya se utilizaba todo este tipo de magia, ¿no? Y de cosas ritualistas, ¿no? Desde el propio Tezcatlipoca, ¿no? Que es el que era considerado como el brujo mayor, el dueño del espejo, el espejo sagrado, que era el espejo del engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque él te atraía con artes adivinatorias y tú podías caer en él, pero también era manipulador, entonces tenemos que tener como mucho cuidado en lo que es real y lo que no es real. Y cuando empezamos a creer como en cuestiones de energía, pues nuestro cuerpo también puede percibir, ¿no? Inclusive nosotros podemos, si somos como más analíticos, podemos percibir cuando la gente está de mal vibroso. ¿Sí o no? O sea, que decimos, me trae mala vibra, ¿no? Y a veces es gente tan pesada que de verdad, o sea, sí llega a ponernos mal, ¿no? Que sí llega a hacer que nos duela la cabeza, que sí llega a hacer que, pues, ay, no sé, como que ya siento como, no sé, ¿no? Y llegas a tu casa y así como los bebés, ¿no? No sé si ustedes han visto que hay bebés cuando les hacen el mal de ojo, que están llorando toda la noche, ¿no? Y pues dicen, ¿por qué, no? Y es porque, pues, hay gente que trae su vibra muy pesada, ¿no? Así es, o que jalan aire, ¿no? Les llaman. Por ello es que también te tienen que pasar el huevo para que obviamente pues toda esa energía salga, ¿no? Y creo que esa del huevo a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos han pasado el huevo literalmente por esta parte de nuestro cuerpo para que nos saquen las malas energías. Sí, o incluso cuando vas al mismo panteón, ¿no? Que te tienen que poner el cigarro en el oído porque obviamente pues jalaste aire y eso, perdón, y exacto, todo esto pues se viene manejando, que son costumbres que van ligadas con estos temas que estamos abordando, pero que los vemos comunes. ¿Por qué? Porque vienen de tradiciones antes. Y justamente, bien lo comentas, para que esto funcione y para que obviamente se respeten como estas tradiciones, uno se lo tiene que creer. Claro. Entonces, también amigos, si ustedes, por ejemplo, tienen algún problema y pues directamente están pasando por un hechizo y esto, si no lo creen, no va a afectarles. Pero si realmente lo están creyendo y se están metiendo en más esto, pues créanme que sí les va a tener que afectar. Entonces, pues es como una invitación a todos. Yo sé que suena así como una parte muy bíblica, pero si tienen fe, pues lo van a lograr, ¿no? Claro, y además, bueno, pues sí, ¿no? Decíamos, nuestro país está lleno como de tradiciones. Sí, o sea, es como tú dices, o sea, es algo tan común que la sobada de empacho, te espantó, igual, vamos a que le curen el susto, y con hierbitas, y con, no sé, ahí unos polvos, espíritus, creo que les dicen los espíritus, que hasta los venden en las herbolarias, y que realmente sí funcionan, Charlie, o sea, yo sé que a lo mejor, lejos de la medicina y todo esto, pues los médicos pueden decir, pues es que esto es parte de, o sea, esto no funciona, ¿no? O sea, realmente hay una explicación científica. Y obviamente, claro que la hay, claro que existe. Pero también ante las creencias, ante la fe, como tú dices, pues también es como la otra parte, ¿no? Donde pues hay gente que realmente sí se lo toma en serio, ¿no? Y que hay niños que han dicho, pues es que ese niño pues se murió porque estaba empachado, ¿no? Y no lo llevaste con alguien que supiera cómo tronarle el cuerito, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, sí. Y son parte como de las tradiciones, ¿no? Entonces, por eso es que yo les vuelvo a repetir, igual que mi compañero Charlie, vayan con gente que realmente sí sepa de toda esta situación y que sepa a qué se está dedicando, ¿no? Porque pues no es algo como que cualquier persona lo pueda hacer. Y a ver, Charlie, hablando de Veracruz, de Catemaco, okay. ¿Qué nos pudiste investigar al respecto? A ver. Pues justamente Catemaco es muy reconocido aquí en México porque es una de las principales, principales lugares en los cuales se encuentran los brujos mayores. Justamente estos brujos mayores pues ya trabajan con bastante energía, con bastante poder, y la mayoría de gente que acude acá es precisamente para la magia negra. ¿Por qué? Porque pues quieren desechar al amante, quieren directamente hacer un amarre que sea fijo,
y pues es gente que ya realmente tiene que tener mucho cuidado, porque así como si se les hace efecto, pues existe algo que se llama karma y tarde o temprano se reinvierte, ¿no? Entonces Catemaco es muy reconocido, justamente como ya lo platicábamos al comienzo de este programa, pues hoy en día en México acuden diferentes personas precisamente para alguna limpia, incluso cuando nos va muy mal aquí es nuestra frase, ¿no? Ya voy a ir a Catemaco a hacerme una limpia porque pues nos está afectando bastante los problemas, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿tú qué pudiste investigar de esta parte de Catemaco? Bueno, pues Catemaco, como tú bien lo mencionas, es un lugar en donde están los brujos mayores. ¿Por qué en Catemaco? Porque, bueno, dicen que ahí se alberga como una gran cantidad de energía, donde también se han pactado con deidades de alto rango. Entonces ahí la gente que llega a solicitar alguna práctica, pues es gente que sabe que ahí hay demasiado conocimiento. O sea, no cualquiera puede entrar a Catemaco, ¿no? Aparte de que es un lugar turístico porque pues está en un estado que es muy bello, el cual es Veracruz. Entonces Catemaco me parece que está en un lago, es cerca de un lago. Entonces ahí hay diferentes tipos de magia que pueden encontrarse también, ¿no? Magia, desde la magia, no sé, prehispánica tradicional, hasta el curanderismo, las limpias, los amuletos, los amarres, todo tipo, ¿no? De magia. Entonces, pues sí, Catemaco es un lugar pues muy emblemático, ¿no? Muy reconocido a nivel mundial, porque pues ahí se exponen la religión que tiene que ver con el curanderismo, ¿no? Y es un centro internacional, o sea, sí, internacional, de la magia negra y blanca, ¿no? Entonces, pues sí, es un lugar bastante importante para toda la cuestión mística, y pues ahí acuden grandes personalidades, desde políticos, desde sociedades secretas, desde famosos, todos, ¿no? Todos los que quieran como, y que tengan que quieran tener como un acercamiento más directo con todas estas pues tradiciones y creencias, ¿no? Inclusive hay un día especial que es el primer viernes de marzo, en el cual se realiza anualmente el Día del Brujo. Esta celebración pues es de la comunidad y tiene como objetivo pues hacer que los brujos de la región mejoren sus habilidades mágicas, se limpien de energías negativas y purifiquen su alma. Entonces pues ese día ellos como que mejoran sus poderes, uno entre otro realizan toda esta parte de sus hechizos, y pues precisamente van brujos, como tú mencionas, de nivel internacional, pues precisamente para platicar, para compartir pues mejoras e inclusive pues reforzar sus conocimientos, porque también recordemos que de esto es de lo que viven ellos, ¿no? Claro que sí, y hay también como fechas específicas también a lo largo del año donde pues se hacen todas estas prácticas, ¿no? Ahorita pues profundizamos un poquito más en lo que es la brujería en nuestro país, ¿no? Pero a nivel mundial hay diferentes fechas que tienen que ver con los equinoccios de primavera, con el cambio de temporada de estación. Por ejemplo, en mayo también se hace un cambio muy importante porque es cuando se abren ciertos portales, ¿no? El 31 de octubre, por ejemplo, el 31 de octubre pues es bien reconocido que es la fecha de las brujas, ¿no? Esto también viene pues de lo que es la llamada magia Wicca, ¿no? De todas estas cuestiones. Entonces ahorita pues estamos profundizando como que un poquito más en lo que tiene que ver con la brujería en nuestro país, pero pues hay muchísimo material que tiene que ver a nivel mundial, cómo se ha manejado y cómo estas creencias siguen muy vivas y muy presentes aún, ¿no? Así es. Para mucha gente pues esto también es como algo que pues no existe, ¿no? Que es como que no le dan fuerza, no pasa como nada, ¿no? O sea, permanece ahí, pero hay gente que realmente sí toma en serio toda esta cuestión, ¿no? Desde los amuletos, por ejemplo, que tanta fuerza se les da a un amuleto, ¿no? Los cuarzos, el manejo de la energía, ¿no? Porque, por ejemplo, los pequeños cargan como su ojito de venado para que no les hagan el mal de ojo con su listoncito rojo, ¿no? Todo eso tiene un simbolismo y tiene un significado, ¿no? Entonces, pues sí, amigos, hay que investigar un poquito más al respecto. No sé qué
qué más nos aportaste, Charlie? Pues justamente ahorita ya vimos como esta parte de la brujería negra, pero también recordemos que está la brujería blanca. Esta es como más a nivel personal. La mayoría de las personas cuando acuden a la brujería blanca, pues es porque quieren resolver un problema directamente de su persona, ¿no? Incluso en la parte de la brujería blanca ya entra más como la parte de chamán, ¿no? Aquí en México. Esta parte de chamán, pues ya es una persona que practica rituales y se encarga precisamente de sanar y restaurar el equilibrio mediante diversas técnicas de sanación. Inclusive aquí entra mucho la herbolaria, el tema que hoy en día pues te dicen prepárale un té, busca esta planta, ve al mercado y pide 5 pesos de... Hay una madera que ahorita no se me viene. Así es, y bueno, directamente para todo este equilibrio. Incluso los chamanes pues se consideran que los problemas que sufre una persona están relacionados con un desequilibrio espiritual. Entonces pues precisamente te van encaminando para que pues tú puedas volver a restaurarte y resuelvas estos problemas que tienen. De hecho, lo que ellos usan pues son cuestiones que provocan las enfermedades y con los que pues ellos buscan o ayudan a sanarlas. Poseen un don que les permite ser intermediarios entre las fuerzas que rige el universo y el orden sobre la tierra y la humanidad. Entonces igual por ahí algunos nos preguntaban pues cuál es la diferencia entre un brujo y un chamán, pues ya aquí se los estamos resolviendo. Ok, pues miren, yo les voy a leer algo de aquí que es muy, muy interesante, se me hizo bastante interesante, hablando al respecto de las formas en cómo pueden llegar a transformarse estas presencias, y dice, bueno, una de las formas más comunes de la brujería en Mesoamérica es la capacidad de transformarse en varios animales. Para los aztecas, este hechicero que cambiaba de forma era conocido como Nahual. Algunos de estos personajes podían dañar a mujeres y niños con una serie de enfermedades que incluyen parálisis y epilepsia. Pero como en toda la cosmogonía, las mismas fuerzas que proporcionan para sanar a los enfermos y proteger también fueron las que causaron enfermedades y causaron daños. Además del Nahual, el Tlahtecotl, hombre búho, un poseído que odiaba y destruía a las personas, se consideraba un implantador de enfermedades, un asesino con pociones y con capacidad de transformarse en distintos animales. La diferencia puede ser que el Nahuali podía provocar contraparte animal para hacer el bien o el mal. Entonces, bueno, pues aquí igual también nos menciona que desde la época prehispánica pues ya surgían todas estas partes de los nahuales, ¿no? Y cuál era su función, ¿no? Y hay mucha gente que afirma que realmente pues se ha visto a los nahuales, ¿no? Las famosas lechuzas, ¿no? Que dicen, es que es una lechuza, es una bruja, ¿no? Y realmente, o sea, yo he llegado a ver como dibujos de las leyendas populares de este tipo de lechuzas, y es un animal que no se parece a las lechuzas normales. O sea, para empezar es un tamaño imponente el que maneja este tipo de lechuza, y sus alas son distintas. Tiene que ver también con un personaje que en Europa se conocía como la arpía, ¿no? Las arpías eran mujeres pájaro que tenían como garras muy, muy predominantes, y las alas eran feas, pero el pájaro conservaba la cara y la cabeza de la mujer, ¿no? Entonces tiene que ver con toda esta parte de la lechuza. Y pues sí, pues bien lo decíamos, aquí en Coajimalpa pues también se dan como muchas leyendas, ¿no? De las brujas. No sé si tenga que ver, a lo mejor porque estamos como en una parte boscosa en donde se presta más todo esto para la cuestión de que las bolas de fuego, ¿no? También que afirman, hay gente que dice que es que había una bola de fuego ya en las brujas, ¿no? Que estaban haciendo como sus rituales y sus danzas. Y hay gente que sí dice que ha sido, o sea, que las ha visto, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Y qué crees? Que hay un mito, en programas pasados tocábamos el mito de las Tlahuelpuchis, que ellas tenían como el don de poder transformarse en elementos de fuego. Ajá. Estas Tlahuelpuchis pues es de donde se desprende el mito de las brujas que chupaban la sangre a los niños, Charlie. Entonces, este mito es de Tlaxcala, ajá. Y de ahí es de donde viene como toda esta peculiaridad, donde decían, es que el niño que no está bautizado va a venir la bruja
y lo va a chupar, ¿no? Y muchos niños han muerto, ¿no? Y en los pueblos, pues a veces se considera que esas son causas, ¿no? Que las brujas de repente andan como cazando bebés para poder entregarlos, pues a sus entidades demoníacas, ¿no? O sea, todo eso es como muy presente actualmente, a pesar de que ya estamos como llenos de tecnología y de situaciones de ciencia, por lo menos en nuestro país, está latente. Sí, es parte también de la cultura popular, ya que precisamente hay una frase también, ahorita que estás mencionando esto de los animales, que dice, cuando el tecolote canta, el niño muere. Esto pues va relacionado precisamente a esta cultura y folclore de la mayor parte del territorio mexicano, el cual pues se cree precisamente que las brujas son este medio y pues pueden transformarse en tecolotes, y estos tecolotes pues lo que hacen es velar el sueño de sus víctimas durante toda la noche, y es por ello que ejercen esta magia negra ante ellos, ¿no? Entonces pues ha estado muy, muy fuerte esta parte que hemos aprendido, pero pues nos sirve para pues nosotros también saber cómo podemos pues un poco alejarnos de esta parte, pero también pues en los beneficios que tiene en cierto punto, porque es un arte, ¿no? O si tú decides creerlo o no creerlo, finalmente pues eres tú quien toma las decisiones, ¿no? Pero yo les digo y les vuelvo a repetir, siempre acudan con gente que maneje todo este tipo de situaciones con profesionalismo, porque también hay mucha charlatanería, amigos. O sea, por ejemplo, podemos encontrar mucha gente pseudohechicera, pseudobrujos, que te sacan, mira, un dineral. O sea, de verdad yo he visto que hay gente que les han sacado cantidades de dinero exorbitantes creyendo que realmente los pueden ayudar, y pues no son personas profesionales, ¿no? Siempre acudan con alguien que tenga experiencia en este manejo de estas situaciones, que sepa, que tenga un rango bien, porque sí los hay, y no nada más el brujillo ahí que medio le sabe, no, porque luego a veces puede desencadenar cosas peores, ¿no? Que no sabemos nosotros qué tanto nos puedan afectar. Entonces siempre busquen un experto. Si no saben de brujería y quieren empezar a aprender, estudien. O sea, no nada más es creerme bruja, creerme brujo, y ya nací, ya siento como que adivino, porque eso no puede ser, O sea, en esta cuestión es muchísima disciplina, ¿no? Ok, y bueno, pues amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Espero que les haya gustado este tema. Sigan proponiendo temas. Recuerden que estamos abiertos a que ustedes nos propongan temas también. Mándenos sus historias que tengan que ver con los temas que tratamos aquí en este podcast. Y bueno, vamos a ver nuestras recomendaciones, tus recomendaciones de la semana, Charlie. Así es, pues estuvo muy, muy interesante este tema, y precisamente como reforzamiento, justamente en la prepa nos dejan leer un libro que creo todos conocemos, el cual es Aura, de Carlos Fuentes. Este libro pues precisamente habla acerca de la brujería mezclada con el cristianismo. Aquí en México sobre todo pues te piden los santos que son comunes, la Virgen, Cristo, y precisamente cada santo tiene un significado también dentro de esta parte de la brujería. Más que nada esto se dio en el siglo XX, y pues nos habla de la historia de Doña Consuelo, ¿no? Que era una vieja que pues realmente se dedicaba a ello, y pues es la creación de Aura, ¿no? Entonces está muy interesante el libro. Si ya lo leyeron, pues vuélvanlo a leer para que obviamente se centren en esta parte de cómo se trabaja o se trabajaba la brujería en el tiempo. Y otro, y es más una película, el cual es de Chano Urueta, en 1962, una película mexicana que se denomina El espejo de la bruja. En esta parte nos toca sobre el uso de demonios para cambiar el futuro. Cuando se reinvierte un hechizo, pues este espejo precisamente se busca dar la solución a estas cosas que se están viendo, ¿no? Y por último, la recomendación que yo les podría dar es un libro que se denomina Magia, Hechizos y Ceremonias, de Miguel González, en la cual pues van a encontrar esta parte de ritos, inicios y creaciones,
aquí en México cómo se gestiona y pues ustedes puedan investigar un poco más, porque sé que a muchos pues como que tienen un poco más de interés en esta parte de los ritos, ¿no? Claro que sí, y pues bueno, yo les voy a recomendar 3 películas. Pues estas películas no son tan, digamos, ilustrativas, son más bien como para que se diviertan y conozcan un poquito el lado de la magia y de la brujería, pero pues de una manera más entretenida, ¿no? Ya si ustedes quieren como meterse a investigar, pues los libros que Charlie nos recomendó pues son bastante buenos y pues investiguen sobre todo, ¿no? Siempre investiguen, amigos. Bueno, mis recomendaciones son The Craft, la película de Jóvenes Brujas. Es una película que es de mis preferidas. Yo siempre recomiendo verla de los 90, ¿no? Existe un remake, pero bueno, yo les recomiendo ver la noventera, que es la mejor, ¿no? The Witch, que es una película también que es muy misteriosa. En lo personal a mí sí me dio como miedo, y es de la casa productora A24, del productor Robert Higgins. Del director Robert Higgins, y esa película pues también está bastante intensa. También habla acerca de lo que son los aquelarres y situaciones así como con la magia en Inglaterra y Europa, ¿no? Y La Bruja de Blair, que también es como un clasicazo, ¿no? Pero bueno, es muy buena también. Son películas, como yo les mencionaba, que no son tan instructivas, sino más bien son como para que nos divirtamos, ¿no? Con las palomitas. Y bueno, pues esas son nuestras recomendaciones. ¿Tus redes sociales, Charlie? Claro, pues pueden seguirme en Instagram como Charlie Colmenares_oficial y Facebook Charlie Colmenares, también TikTok como Yo Soy Charlie. Ok, bueno. Y mis redes sociales, amigos, búsquenme como EdithFL en Facebook, EdithFL en Instagram, búsquenos como Compañía Filo de Luna, y las redes sociales de Dimensiones Podcast, aparecemos en Facebook, aparecemos en Instagram y en TikTok, búsquenos por ahí. Recuerden que pueden escucharnos también a través de YouTube, Spotify y también por ebooks. Mándanos sus recomendaciones de relatos, sus historias, al correo dimensionespodcast@gmail.com. Y bueno, la música corrió a cargo de Miki Romero, cabina Isaac Armas. Y bueno, nosotros somos Dimensiones Podcast. Hasta la próxima, mi Charlie. Hasta la próxima, cuídense. Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna.